Historia budista. Pattakara. Pattakara era una joven muy hermosa nacida en una familia india muy rica. A los 16 años iba a tener que casarse con un hombre de su misma casta, aunque estaba enamorada de un trabajador que había conocido en casa. Este hombre, al pertenecer a una casta inferior, no podía tomar a Pattakara como esposa. Sin embargo, al acercarse el día de la boda, ella huyó con el trabajador, y los dos huyeron a un lugar que solo ellos conocían, y allí se casaron. Durante 6 meses la vida pasó de forma agradable, aunque modesta, para ellos. Entonces, un día, Pattakara se dio cuenta de que estaba embarazada. Así que quería volver con sus padres, ya que la tradición en la India era que la mujer que esperaba un hijo debía dar a luz en la familia de la madre de la esposa. Sin embargo, la pareja sabía que al regresar con sus familias, se arriesgarían a ser rechazados. Así que dudaron durante mucho tiempo en tomar una situación para que, después de 9 meses de embarazo, todavía no se hubiera reunido con sus padres. Solo tomó esta decisión en el último momento, mientras su marido estaba en el trabajo. Cuando mi marido vuelva a casa, le dijo a su vecina, infórmale que voy a la casa de mi madre. Y Pattakara, después de hacerlo, tomó el camino que debía llevarla a sus padres. Cuando su marido se enteró de la noticia, corrió tan rápido como pudo para encontrar a su joven esposa. La encontró mientras tenía contracciones violentas. Se detuvieron, dieron a luz a un niño, y decidieron que como el niño ya había nacido, era inútil seguir su camino y que podían volver a casa. Pasaron 2 años, y Pattakara se encontró embarazada de nuevo. Pero esta vez eligieron ir a su familia un poco antes. Mientras caminaban, una tormenta golpeó la zona y obligó a la pareja a refugiarse en un templo abandonado. Cuando aparecieron las contracciones, Pattakara pidió a su marido que buscara algunas hojas de bambú para establecer un refugio improvisado entre las paredes del templo, que habían sido devoradas por el tiempo. El niño nació prematuramente, tal como el trabajador estaba afuera. Sin embargo, Pattakara pronto se preocupó de que su marido no regresara. Salió del templo y lo encontró afuera, con las manos llenas de bambú y hojas de plátano, tirado en el suelo sin moverse. Un animal peligroso lo había matado. Devastada, la joven resolvió, sin embargo, con la energía de la desesperación, continuar su camino hacia su familia, llevando a sus hijos a distancia. La tormenta había causado el desbordamiento del fondo de un río cercano, haciendo imposible que Pattakara lo cruzara con sus hijos. Así que tuvo que dejar al hijo mayor en la orilla para cruzar el río con el recién nacido, planeando ir a buscarlo después. Colocó a su segundo hijo sobre su cabeza y lo protegió con una hoja de plátano, luego se metió en el agua, que tenía una fuerte corriente. Pero esto fue solo el comienzo de sus dificultades. Un águila hambrienta, habiendo visto al niño sobre la cabeza de su madre, se derritió sobre él, clavó sus severas garras en su carne aún roja, y volvió al aire con su presa. Pattakara agitó sus brazos frenéticamente en un intento de contener al ave de presa, pero no tuvo éxito. Cuando su hijo mayor vio esto, pensó que su madre lo saludaba para que se uniera a ella. Se precipitó al río, y la corriente se lo llevó. Entonces Pattakara entró en pánico. Completamente destruida por la horrible visión de sus 2 hijos que le quitaban, terminó de cruzar el río, con la cara llena de lágrimas y gritos. Todavía podía regresar al pueblo de su familia, pero se dio cuenta de que su lugar de nacimiento era ahora una ruina. La tormenta había destruido todo y se había llevado a su familia también. Solo una noche, una terrible noche había sido suficiente para privarla de todo lo que ella quería: su marido, sus hijos, sus padres, su hermano y todo lo que había hecho la fortuna de su familia. Entonces un demonio se apoderó de ella de repente, la loca. Perdió completamente la cabeza y los harapos que llevaba le hacían parecer la mujer más miserable del pueblo. Sin nada más que hacer en la aldea, y habiéndose convertido en indeseable a los ojos de los aldeanos, se alejó de lo que había sido su vida, vagando sola con sus recuerdos y confusión, sin siquiera ser consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pattakara. De repente dijo una voz. Ya no podía ver, oír o sentir la lluvia en su piel desnuda, pero aún así reaccionó a esta voz. Miró hacia arriba, buscó en el espacio nebuloso a su alrededor. Fue el Buda Sakyamuni.
Fue como una revelación para ella. Gritó, lloró y pidió ayuda. El Buda le habló entonces de las 4 nobles verdades y le permitió recuperar su mente y estar más en paz consigo misma. No tuvo dificultad en seguir a Buda y más tarde convertirse en monja, habiendo perdido todo lo de su vida pasada de todos modos. Sin embargo, como monja, comenzó a seguir escrupulosamente los preceptos budistas. Un día, mientras se lavaba, derramó un primer cubo en el suelo, que absorbió rápidamente el agua. Al verter el segundo cubo, la tierra bebió el agua un poco más despacio, y al vaciar el último cubo, la tierra tardó un poco más en digerirla. Al observar esto, se dio cuenta de que el primer cubo era como sus hijos, apenas habían nacido cuando se los quitaron. El agua del segundo cubo le hizo pensar en su marido, que había vivido con ella un poco más, antes de que él también desapareciera. Finalmente, el agua del último cubo le recordó a sus padres, que habían pasado aún más tiempo con ella, pero que también habían muerto finalmente. Entonces se dio cuenta de que todo era impermanente, que nada de esto era cierto, es decir, duradero, y así, entendiéndolo, alcanzó el primer fruto de la práctica budista, el Desrotapanna. Continuó trabajando todos los días y finalmente alcanzó un alto nivel de práctica, Arat. Incluso se notó que, de todas las monjas, era la que mejor respetaba los preceptos budistas. Tiempo después, habiéndose convertido en maestra budista, contó una historia que le había sucedido hacía mucho tiempo. En una vida pasada había robado dinero a sus vecinos con los que estaba enfadada, pero había negado ante ellos el robo del que la acusaban. Había sido tan cabezota en negar lo que había dicho estas palabras, que fueron fatales para ella. Te prometo que no he robado nada. Y si estoy mintiendo, mi hijo morirá tan pronto como nazca, mi marido cederá bajo los colmillos de una serpiente venenosa, y mi familia misma será devorada por el viento y la lluvia. Como no le había pasado nada entonces en esa vida pasada, había pensado que estas palabras estaban vacías. Pattakara continuó ante sus discípulos, así, ya ven, no creí en mis propias palabras y mentí sin vergüenza. Sin embargo, en esta vida he perdido a mis hijos, a mi marido y a mi familia en las mismas circunstancias que predije, sin saberlo en ese momento. Pattakara había llegado a comprender que todos estos tormentos que había experimentado eran solo ilusiones, como burbujas de espuma producidas por las olas que se estrellan en las rocas y desaparecen tan rápido como aparecen. La vida es tal que todo lo que viene, se desvanece muy rápidamente, y nada es verdad de lo que pasa. Gracias por haber mirado nuestro video. Namo Buddha Sakyamuni. Asociación del Verdadero Corazón, Francia. www.vricor.org